Ya. Les decía que es una herramienta, ¿no? Así como el gastroenterólogo tiene su endoscopio, el otorrino tiene eh, sus equipamientos para hacer procedimientos, igualito el BGI para nosotros es un procedimiento, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda a afinar el diagnóstico, igual que todas las especialidades. Acuérdense que hay patologías muy comunes en el adulto mayor, pero que en la evaluación clínica que estamos acostumbrados a realizar no se la, no se la puede identificar. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el deterioro cognitivo, los abuelitos que se olvidan de las cosas, ¿no? Que dicen cosas repetitivas a cada rato, el trastorno del sueño, ¿no? El abuelito duerme en el día y está despierto toda la noche, la constipación, la incontinencia, el delirium, ¿no? La depresión, la ansiedad, todas esas cosas no son identificadas durante la evaluación común y silvestre que nos han enseñado a todos nosotros, ¿no? Necesitamos más herramientas para poder identificar esas patologías que son comunes en ellos, pero que muchas veces no se lo identifica en la consulta normal o en la consulta que generalmente estamos acostumbrados a hacer. Entonces, es una herramienta, es un instrumento que nos ayuda a identificar adecuadamente ciertas patologías comunes en los adultos mayores y es multidimensional, multi e interdisciplinario. Multidisciplinario e interdisciplinario. Multidisciplinario, ¿qué quiere decir? ¿No? Que necesitamos el apoyo de diversas especialidades. No solamente lo puedo ver yo como geriatra, necesito que lo vea el rehabilitador para mejorar la capacidad funcional de ese adulto mayor, o necesito que lo vea el psiquiatra, o necesito que lo vea el oftalmólogo, o necesito que lo vea el otorrino porque tienen vértigo frecuente. Entonces, es una, es una evaluación multidisciplinaria, pero también es interdisciplinaria. ¿Cuál es la diferencia entre que sea multidisciplinaria e interdisciplinaria? ¿Alguien tiene la idea? Ello, ello, ¿está ello? Sí, doctor. ¿Cuál es la diferencia, Tello, entre multidisciplinaria e interdisciplinaria? Bueno, yo entiendo multidisciplinaria cuando es abordado un paciente o por diversas áreas, ¿no? Ya sea gastroenterología, cardiología, etcétera. Ahora, referente a interdisciplinaria, me refiero, o bueno, yo tengo la idea de que solamente es entre dos especialidades, ¿no? Milagros, milagros, ¿no está? ¿No está? ¿Cuál es la diferencia entre multidisciplinaria e interdisciplinaria? Yo creo que multidisciplinario, o sea, se refiere a varias disciplinas, ¿no? Pero que, como que cada una aporta su punto de vista. Hay como compañero también varias especialidades, ¿no? Pero cada uno como por separado. En cambio, interdisciplinario ya como que se relacionan, ¿no? Claro. Apaga tu micro porque se filtra un sonido ahí.
Sí, pues en parte tiene razón. Multidisciplinario, pues necesitamos de varias especialidades. Interdisciplinario también. Hay múltiples especialidades que lo ven, pero la diferencia es que, por ejemplo, cuando la evaluación solamente es multidisciplinaria, vienen y dejan sus recomendaciones, ¿no? Inclusive a veces ni se lee, o sea, ni se entiende lo que escriben, ¿no? En cambio, cuando es interdisciplinario, nos sentamos a conversar y a ver, oye, a ti, de otorrino, ¿qué te parece? ¿Es un vértigo central? ¿Es un vértigo periférico? El de psiquiatría, ¿te parece que es una demencia? ¿Te parece que es una depresión con síntomas psicóticos? Hay una comunicación mucho más cercana en beneficio del paciente, ¿no? No es tan fría como cuando vienes y dejas tu sugerencia, ¿no? Y ahí queda, ¿no? Muchas veces escriben con una letra que ni siquiera se entiende, o sea, no tienes ni la menor idea de lo que dice. Entonces, esa es la gran diferencia entre que sea multidisciplinaria e interdisciplinaria. Entonces, el BGI es una herramienta que es multidisciplinaria e interdisciplinaria, ¿no? Y que nos ayuda a llegar al diagnóstico del paciente, tanto de las patologías comunes que ellos tienen, ¿no? Ahora, acuérdense que en la evaluación del adulto mayor hay diferentes esferas, ¿no? En la evaluación, por ejemplo, la esfera clínica, que es la que generalmente nosotros estamos acostumbrados, ¿no? La esfera clínica, que es la que estamos acostumbrados nosotros y nos enseña de todo pregrado. Pero cuando vemos un adulto mayor, no solamente, o sea, no tan importante como la esfera clínica, también es importante la esfera funcional, ¿no? Ver la capacidad funcional de ese adulto mayor, cómo está en sus actividades básicas de la vida diaria, en sus actividades instrumentales, ¿no? Las actividades de la vida diaria, el que, el que pueda comer, alimentarse solo, vestirse, eh, deambular, subir escaleras, ser continente en la orina, en la defecación, ¿no? Todas son actividades básicas, ¿no? Y también se tiene que evaluar las actividades instrumentales, ¿no? Aquellas actividades en las cuales el paciente tiene mayor independencia, no puede salir a la calle, a reunirse con amigos, ir a visitar al familiar, hace uso de su dinero, él mismo maneja su dinero, maneja su medicación, ¿no? Todas esas cosas se evalúan en la parte funcional, ¿no? Si tiene riesgo de caídas o no. También hay otra esfera que se tiene que evaluar, acuérdense, la clínica, la funcional y bueno, la mental. Y dentro de la mental hay dos áreas que hay que evaluar. La parte cognitiva de la memoria, y cómo están con la memoria los adultos mayores. Y para eso pues hacemos una serie de test que existen, ¿no? Y también tenemos la otra parte, que es la parte emocional, la parte afectiva, si ese paciente tiene depresión o no. Entonces ya acuérdense, vamos viendo tres esferas, la esfera física, perdón, la esfera clínica, la esfera funcional, la esfera mental. La esfera clínica, si tiene una neumonía, tiene una FA, tiene una falla cardíaca, tiene cirrosis, ¿qué? Es la esfera clínica. La esfera funcional es un paciente dependiente, independiente, dependiente moderado, es un paciente frágil, ¿qué cosa es? Y la evaluación mental es un paciente, si evaluamos la parte cognitiva, debemos decir si tiene o no tiene deterioro cognitivo, si tiene o no tiene depresión en la parte afectiva. Y la última esfera es la esfera social. Es muy importante la esfera social en los adultos mayores. Acuérdense que muchos de nuestros adultos mayores, en primer lugar, no tienen pensión. Dos, muchos, bueno, hasta hace poco tiempo no tenían seguro. Ahora ya con la universalización de la salud, todos los adultos mayores pues ya tienen su seguro, ¿no? Algunos tendrán su seguro de las Fuerzas Armadas, de las policiales, otros tendrán su seguro de salud y la seguridad social y otros tendrán su seguro de SIS. La cosa es que casi el 100% de los adultos mayores están cubiertos por la parte de la atención sanitaria.
pero la atención sanitaria no es todo, o sea, se necesita un soporte familiar para ver a este paciente que tiene ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, un paciente, ustedes ya han hecho cardio, ¿no? ¿Han hecho cardio? Sí, doctor. Ya. Criterio de índice de Chapman. ¿Se acuerdan para qué? ¿Se acuerdan o no se acuerdan para qué es el Chapman? Mayor de 3. ¿Ya han llevado cardio? Fibrilación auricular. Riesgo de ACP. Fibrilación auricular, ¿no? Cuando el paciente tiene fibrilación auricular, si lo voy a anticoagular o no, ¿no? Por ejemplo, tengo un paciente adulto mayor con deterioro cognitivo, con depresión, no tiene familia, vive con otro viejito, con otra viejita en su casa, también está demenciada. ¿Ustedes creen que debería anticoagular a ese paciente? O sea, la parte social también es importante para que nos ayuda en parte a tomar ciertas decisiones desde la parte clínica, ¿no? Entonces, por eso es importante evaluar en todas las esferas al adulto mayor. Y también, por último, ver la parte nutricional, es un paciente que está desnutrido, no está desnutrido. Pues le digo que es una herramienta que nos ayuda pues a definir los diagnósticos que son comunes en el adulto mayor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Se ve ¿Se ve la lámina? Sí se ve. Sí se ve. Bueno, entonces vamos a hablar de la valoración geriátrica integral. ¿Ya? A ver. Ustedes saben que el envejecimiento trae, en primer lugar, puede traer problemas biomédicos, ¿no? Puede traer, pues, a ver, ¿qué son las enfermedades clínicas comunes en el adulto mayor? ¿No? Que tenga osteoartrosis, que tenga hipertensión, que tenga diabetes, que tenga dislipidemia, ¿no? Y cada uno de estas deja sus secuelas. Pueden tener también problemas mentales, depresión, deterioro cognitivo, problemas sociales, no tienen pensión, viven solos, los hijos están fuera. Todas estas cosas que les he mencionado, condicionan la capacidad de autocuidado del adulto mayor, ¿no? Y por ende repercute en su capacidad funcional, en su función, ¿no? Y tenemos para eso que diseñar un plan individualizado de actuación preventiva, terapéutica y rehabilitadora. Si nosotros no intervenimos en su momento y adecuadamente eh, cuando identificamos todos estos problemas en el adulto mayor, definitivamente esa persona va a ir mal. No, de nada sirve solamente tratar la parte clínica, tratar la FA, tratar el accidente cerebrovascular, tratar la cirrosis, tratar la diabetes, si no veo las demás funciones. No tienen ninguna razón de ser en el adulto mayor. Por eso tengo que ir diseñando un plan de actuación, ¿no? Preventiva, terapéutica y rehabilitadora. Porque yo ya sé cómo va a ir ese adulto mayor más o menos con respecto a cada patología, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer BGI en el adulto mayor? ¿No? Hay alta prevalencia en el anciano de necesidades y problemas no diagnosticados. Como le dije, deterioro cognitivo, desnutrición, delirium, trastorno del sueño, trastorno de la marcha. Esas cosas no lo identificamos en la consulta común CIFES, ¿no? Hay disfunción y dependencias reversibles que pueden ser reversibles pero que no la conocemos, que se escapan de la evaluación clínica tradicional, ¿no? A la anamnesis y a la exploración física a la cual nos han acostumbrado, básicamente. Entonces, por ende, el adulto mayor pues requiere una evaluación especial, ¿no? Y eso, ¿cómo se llama? Evaluación geriátrica integral, o como lo conocemos, BGI, ¿no?
el BGI. Y esto básicamente es para ver los diferentes tipos de adultos mayores que tenemos, ¿no? Por ejemplo, vean el concepto y vean esto, ¿no? Vean el concepto y lo que yo les decía, la parte funcional, actividades instrumentales, actividades básicas de la vida diaria, cómo se comporta la enfermedad y la posibilidad de desarrollar síndrome geriátrico, ¿no? Tienen que leer, tienen que saber qué es una actividad instrumental, cuáles son las actividades instrumentales y cuáles son las actividades básicas de la vida diaria. Por ejemplo, el anciano sano, ¿no? Quiere decir que supuestamente es en el 70% de los pacientes adultos son sanos. El concepto que tiene una edad avanzada y es ausente de una enfermedad objetivada. En sus actividades instrumentales es independiente para todos. Por ejemplo, quiere ir a visitar a la familia, utiliza el transporte público, maneja su medicamento, maneja su medicación, ayuda en casa, va de compras. Hay una serie de actividades instrumentales que ustedes las tienen que leer. Es independiente para todos. Y con respecto a las actividades básicas, también es independiente, ¿no? El comer, el vestirse, el lavarme, el ir al baño, el deambular, el subir las escaleras, el ser continente. Todas esas son actividades básicas de la vida diaria, ¿no? ¿Cómo se comporta frente a la enfermedad? Por ejemplo, yo soy un anciano sano y me da una neumonía o me da, qué sé yo, se descompensa mi diabetes, ¿no? ¿Cómo se comporta ante la enfermedad? Tiene baja tendencia a la dependencia. O sea, este paciente, si se hospitaliza, no va a salir en cama, en camilla o en silla de ruedas. Va a salir todavía con su capacidad funcional conservada. La probabilidad de desarrollar síndromes geriátricos es baja. En cambio, tengo el anciano frágil, ¿no? El anciano frágil, el fragilón, como le decimos, ¿no? Es un paciente de edad avanzada, ¿no? Y alguna u otra enfermedad, u otra condición que se mantiene compensada, está en equilibrio, ¿no? Es diabético, está compensado, es hipertenso y está tranquilo, ¿no? En equilibrio con el entorno. Alto riesgo de descompensarse en cualquier momento y alto riesgo de volverse dependiente, ¿no? Sus actividades instrumentales es dependiente para una o más. Basta que una instrumental esté tomada para que ya se le considere como un anciano frágil. Independiente, y miren, sus básicas es independiente para todas, solamente está tomada las instrumentales. ¿Cómo se comporta frente a la enfermedad? Alta tendencia a la dependencia. Estos son los viejitos que van a la hospitalización, ¿no? Y tú le haces la historia clínica y te dicen, no, mi papá comía, un poco corría, se bañaba, todo. Y sale de la hospitalización, sale con su escara, sale encamado, sale en silla de ruedas, desorientado. Y dicen, no, negligencia médica, mi padre acá lo han manejado mal, ¿no? Yo lo traje a mi papá caminando, ¿no? No sé si ustedes escuchan siempre todas esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que no se identificó adecuadamente y era un paciente frágil, pues, ¿no? Era un paciente frágil al cual, pues, cómo se comportó ante la enfermedad, cómo se comporta un paciente frágil ante el estrés, ante esa situación estresante que es la descompensación de su enfermedad de fondo o una nueva patología infecciosa, qué sé yo, ¿no? Alta tendencia a la dependencia, ¿no? Es por eso que a veces nosotros contribuimos a eso, que se vuelvan dependientes, porque un paciente no debe estar hospitalizado más de 7 días, ¿no? Y los tenemos 10, 12, 14, 16, 20 días para poder llegar al diagnóstico, hacer un adecuado manejo. Ese paciente sale desfuncionalizado. Un paciente encamado se desfuncionaliza en una semana, ¿no? Probabilidad para desarrollar síndromes geriátricos, alta. Y el paciente geriátrico, que es un paciente ya de edad avanzada, con alguna enfermedad crónica, que ya le están provocando dependencia, ¿no? Suelen acompañarse de alteración mental y o problemas sociales. Sus actividades instrumentales, dependientes. Sus actividades básicas, dependientes, ¿no?
y tendencia a mayor progresión de la dependencia, ¿no? O sea, cómo se comporta contra la enfermedad, ante la enfermedad, pues mayor dependencia. Y la posibilidad de desarrollar síndrome geriátrico es muy amplia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, pues, Perfecto. A ver. ¿Cómo se puede prevenir el deterioro de estos adultos mayores? La idea es identificar o sea, un punto importante, ¿no? Antes de que el paciente se fragilice, antes que llegue a frágil, identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Determinar dónde está la lesión, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hacemos, ¿no? El momento usual del diagnóstico generalmente es cuando el paciente ya tiene cierto grado de incapacidad o invalidez, ¿no? Ya tiene cierta dependencia, ¿no? Ya se fragilizó el paciente y se volvió dependiente, ¿no? Y entonces generalmente hacemos los diagnósticos aquí, que es demasiado tarde. La idea es hacerlo acá, antes que él se fragilice. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Perdón? Qué frío que está haciendo. ¿Se entendió la idea? Lo que les decía, entonces, ¿qué es la valoración geriátrica integral? Es un proceso diagnóstico, es multidimensional e interdisciplinario. ¿Con qué fin? Con el fin de cuantificar capacidades y problemas, ¿no? Capacidades, o sea, qué capacidad funcional tengo, cómo estoy de mi memoria, cómo estoy de la parte emocional y qué problemas tengo aparte. ¿Para qué? Para que yo pueda planificar un tratamiento y un seguimiento continuo, ¿no? Básicamente para eso. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación geriátrica? Uno es mejorar la exactitud diagnóstica en base a un diagnóstico cuádruple, ¿no? Como le dije, es para afinar el diagnóstico, ¿no? Así como el gastro tiene su endoscopio, igualito nosotros vemos su BGI, ¿no? Entonces, ¿qué? Mejora la exactitud diagnóstica evaluando ¿qué? Las esferas la esfera clínica, la esfera funcional, la esfera mental, la esfera social y la esfera nutricional. ¿Ya? Descubrir problemas tratables no diagnosticados previamente, ¿no? Establecer un tratamiento cuádruple adecuado y racional a las necesidades de la anciano. La valoración geriátrica, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es el objetivo de que yo haga un BGI? O sea, ¿para qué hago el BGI? Para mirarlo, la idea es intervenir. Que yo hago un plan, hago un seguimiento, ¿no? Hago un plan rehabilitador con estos pacientes. ¿Cuáles son sus objetivos? Mejorar el estado funcional y cognitivo, mejorar la calidad de vida, conocer los recursos del paciente y su entorno sociofamiliar, situar al paciente en el nivel médico y social más adecuado a sus necesidades, evitando siempre que sea posible la dependencia, ¿no? Y con ello reducir el número de ingresos hospitalarios e institucionalizaciones, ¿no? Institucionalizaciones se refiere pues a las casas de reposo, a los nursing homes, como se llaman actualmente, ¿no? Y disminuir la mortalidad. Esa es los objetivos de la BGI. ¿En quién y a qué nivel es más beneficioso el BGI? Lo ideal es hacerle pues a los pacientes que tienen alto riesgo de fragilidad. Estos pacientes que se ven medio fragilones, ¿no? Ahí es donde se ve lo importante del BGI. ¿Y dónde puedo hacerlo? En todos los niveles. En la hospitalización, en la comunidad, en los nursing homes, ¿no? En la casa de reposo, ¿no?
En todos esos niveles asistenciales se puede realizar la BGI. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Cuál es la sistemática? O sea, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Primero, la valoración genética integral, ya saben, hay que evaluar las 4 esferas. Clínica, funcional, mental y social. Y aparte la nutrición. Identificación de problemas y capacidades en estos 4 aspectos de salud. O sea, en cada aspecto voy a encontrar acá fibrilación auricular, neumonía, hipertensión, dislipidemia, osteoartrosis, qué sé yo, falla cardíaca. Funcional, dependiente, independiente, dependiente moderado, leve, riesgo de caídas. Mental, tiene deterioro cognitivo, tiene demencia, tiene trastorno del sueño, tiene depresión. Y social, si tiene soporte familiar, no tiene soporte familiar, riesgo social alto, bajo, qué sé yo, ¿no? Establecimiento de un plan de cuidados. Una vez identificado todo eso, tengo que hacer un plan de cuidados. O sea, ¿por qué? Porque si no, no tendría ningún fin mi intervención, ¿no? Desarrollo y seguimiento a mediano y largo plazo del plan de cuidado con revaluaciones periódicas, ¿no? Entonces es toda la parte cómo se ha sistematizado el BGI, ¿no? Y los componentes que ya les había manifestado, ¿no? Estos son los componentes que les manifesté. La parte clínica, que yo creo que no, eso ya ustedes son expertos, me supongo, ¿no? ¿Con cuánto? ¿Quinto año están? Cuarto, quinto, ¿no? ¿Cuarto? Quinto. Quinto. ¿Quién me dijo cuarto? Quinto año, ya son expertos nomás, un año más y ya están en el internado. ¿Sí? La parte clínica es la que nosotros, bueno, estamos acostumbrados normalmente a hacerlo. La actividad funcional, determinar lo que les había dicho, actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales, ¿no? Riesgo de caídas, de potenciales caídas que puede tener el paciente. La valoración mental, ver la parte cognitiva, o sea, cómo está la parte de la memoria, pero también ver la parte afectiva, si tiene depresión o no esa persona mayor, ¿no? Y la parte social para ver si tiene o no soporte familiar, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Ninguna? Sí, claro. ¿Perdón? ¿Ninguna? No. Denme por favor 3 minutitos, ya un segundo. Congelo de frío, de verdad. Deme 3 minutos, por favor.
Voy a traer mi mantita como los viejitos, ya. Qué frío que se siente. Ya. Bueno, continuemos. Se ve la lámina, ¿no? Se ve la lámina, ¿no, muchachos? Sí, sí, doctor. Entonces, como les digo, hay que evaluar en todas las áreas, ¿no? La clínica, la funcional, la mental y social. Y también no podemos olvidarnos de la evaluación nutricional, que es importante también en el adulto mayor. Con respecto a la evaluación clínica ya está por demás, ¿no? Ustedes ya son expertos, como le digo, en la parte clínica, ¿no? Pero siempre hay que tener un poquito de conocimiento de la parte geriátrica, ¿no? Acuérdense que el comportamiento de las patologías en el adulto mayor no son muy clásicas como se presentan en la persona joven, ¿no? Uso de elementos clásicos, la historia clínica es importante, o sea, no podemos reemplazar para nada la historia clínica, ¿no? Hacemos un enfoque por problemas, el correcto abordaje de los síndromes geriátricos y una evaluación dinámica de las presiones, ¿no? ¿Y qué hacemos en la parte clínica? ¿No? Identificamos esos abuelitos con pluripatología, con clínica atípica o inespecífica de algunas patologías, cambios morfológicos y funcionales, repercusión funcional, mental y social, lentitud en su recuperación, mayor necesidad de rehabilitación, susceptibilidad iatrogenia y mayor frecuencia y gravedad de las complicaciones, ¿no? Siempre en la parte clínica no hay que olvidarnos de tener en cuenta, por ejemplo, la parte auditiva, la parte visual, ¿no? Que es la que la mayor parte de veces sufren los adultos mayores y nosotros no lo tomamos en cuenta. Muchos de estos pacientes puede ser que se fracturan la cadera, que sé yo, que se cae, que tiene riesgo alto de caídas, es porque a veces no tiene una buena visión, la parte auditiva está tomada, tiene vértigo periférico y no se lo identifica, ¿no? Y el paciente cae, se fractura la cadera y en nuestro país fractura de cadera es muerte segura si es que no estás afiliado a una clínica, ¿no? Eh, Aquí, bueno, como en la historia clínica, ustedes saben que es necesario, si el paciente no puede colaborar o no puede hacer una análisis directa, se hace una análisis indirecta con colaboración del familiar, ¿no? Facilitar la comunicación y la confianza del paciente en un entorno silencioso, iluminado, adecuado, ¿no? La parte clínica, como le digo, ustedes ya lo conocen, antecedentes personales, familiares, todo lo que se le ocurra, ¿no? La anamnesis por aparatos y sistemas, y identificamos los síndromes geriátricos, ¿no? Deterioro cognitivo, puede ser una demencia, trastorno del ánimo, depresión, trastorno del sueño, insomnio. Acá en trastorno del sueño me quiero detener un poquito porque cada vez que me llegan los adultos mayores ya manejados por otras especialidades, vienen catalogados como trastorno del sueño, ¿no? Pero a veces no es que el abuelo tenga trastorno del sueño. Lo que pasa es que muchos de estos abuelitos, sobre todo los varones, tienen, por ejemplo, hipertrofia benigna de próstata. Y no es que no puedan dormir ellos. Lo que pasa es que a veces, ustedes saben que ellos orinan por rebosamiento, ¿no? Entonces se levantan 3, 4 veces durante la noche a orinar. No sé si alguien tiene abuelitos, papás, ya de mayores de 65 años. Y sucede eso, que no es que no puedan dormir, sino eh, tienen esa incontinencia por hipertrofia. ¿Y qué hace a veces cuando van a algunas especialidades? Alprazolam. Entonces al abuelito le dan alprazolam en la noche, se queda jato y se despierta desesperado, pues, porque siente que se ha mojado o algo. Se levanta y está medio somnoliento, pues porque no tomaba una benzodiazepina, ahora le dan una benzodiazepina. Se levanta, trastabilla y ¡pum! Se tequean, se fracturan. Entonces hay que tener bastante cuidado con la identificación del trastorno del sueño o insomnio. La inestabilidad y las caídas, la incontinencia, la deprivación sensorial, la malnutrición, ¿no?
iatrogenia y las disfunciones sexuales, las inmunodeficiencias. Bueno, la exploración física ustedes ya la conocen, lo demás decirles, ¿no? La evaluación farmacológica, que es importantísima, esto sí es importante, bueno, todo es importante, pero la evaluación farmacológica es en demasía. Acuérdense que los pacientes generalmente son polimedicados, tienen polifarmacia, ¿no? Y tenemos que conocer al revés y al derecho cuáles son sus efectos adversos de esos fármacos que estamos dando al paciente, ¿no? Ahí es donde muchas veces podemos mejorar al paciente, ¿no? Porque a veces le estamos dando fármacos que en vez de ser beneficiosos están empeorando la situación del paciente. Al final, la valoración clínica, que es lo que ya les habíamos dicho, el objetivo es cualificar, cuantificar las enfermedades sintomáticas, identificar las conocidas, evaluar cómo afectan la función y decidir y planificar las intervenciones adecuadas, ¿no? Evaluar la presencia de los síndromes geriátricos. Entonces ya vimos la parte clínica. La parte clínica es la que generalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer. La parte funcional es la que vamos a ver ahora y es la que tenemos que ver, evaluar dos puntos importantes: actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales. Actividades básicas, como le dije, comer solo, por supuesto, el comer solo, ducharme, el ir al baño, el vestirme solo, el deambular solo, el ser continente en la orina, en las deposiciones, en subir escalera. Esas son actividades básicas. Y las instrumentales, como les vuelvo a repetir, son el que yo use en transporte público por mí mismo, que yo mismo vaya a cobrar, maneje mi dinero, compre, que yo mismo tome mi medicación, ¿no? Que yo colabore en la casa, ayude en la limpieza, salga a comprar. Todas esas son actividades instrumentales. Entonces, todas esas actividades básicas instrumentales se tienen que evaluar y se evalúan cada una. Por ejemplo, en actividades básicas tenemos dos test o dos test que generalmente utilizamos, que es el índice de Bartel y el CATS, ¿no? Cada uno también con sus características diferenciales, ¿no? Y en instrumentales tenemos el índice del autoneurosis, ¿no? Que nos ayuda a identificar si ese paciente es dependiente o qué actividad hay respectiva instrumental. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, usted mencionó dos test, ¿no? Que se le toman para ver la área funcional. ¿Esos dos test se les toma o cómo indica qué test se le debe tomar? No, existen dos test. Por ejemplo, para evaluar actividades básicas de la vida diaria, yo puedo hacerlo con Bartel o puedo hacerlo con CATS. Para evaluar actividades instrumentales, tengo para hacerlo con Lowton y Brody, que son las escalas más utilizadas y que están más ampliamente estudiadas y validadas. No son las únicas. Si ustedes comienzan a revisar, van a encontrar una serie de escalas. Pero la idea es utilizar escalas que sean utilizadas en todos los países y que estén validadas, por ejemplo, la lengua castellana, ¿no? Porque si yo te digo, es un paciente que tiene un índice de Bartel de 60/100, con un Lowton de Brody de 5/8, eso me puede entender el geriatra de Chile, el geriatra de Argentina, el geriatra de Ecuador, el geriatra de Bolivia, el geriatra de Panamá, el geriatra de Costa Rica, el de México me entiende. ¿Me entiende? Esa es la idea, de utilizar escalas que sean utilizadas comúnmente y podamos hablar el mismo idioma. Porque aparte de las que yo te estoy mencionando, existen otras escalas, pero que muchas de ellas no están validadas para la lengua castellana, lo utilizan en Estados Unidos, son nuevas escalas que todavía se necesita validar internacionalmente. Por eso tengan mucho cuidado.
Yo les estoy diciendo básicamente las que están validadas. Actividades básicas, Bartel, Katz. Actividades instrumentales, Lawton y Brody. ¿Se entendió? Sí, Edgar. ¿Se entendió, no? La valoración funcional. El concepto de competencia funcional, ¿no? Que es la capacidad para yo poder llevar algo a cabo por mí mismo, una actividad, un proceso, ¿no? Esa es la capacidad funcional que yo tengo, ¿no? Y como les digo, para eso, actividades instrumentales de la vida, perdón, actividades básicas y actividades instrumentales. Eso es función física. Para eso necesito, ¿qué necesito para tener fuerza? Masa muscular. Cuando el adulto mayor está adelgazando, comienza a perder masa muscular. Se vuelven flaquitos, ¿no ven? ¿Y qué va perdiendo? Va perdiendo esto. Y va perdiendo primero esto, los instrumentales. Segundo esto. Funcionamiento mental y emocional. Si la memoria me falla, yo ya no voy a poder salir solo a la calle. ¿No han escuchado de esos abuelitos que salen cada rato, se perdió tal persona? Son abuelitos que han tenido deterioro cognitivo y se pierden. Y no, lo que pasa es que la familia, lo que pasa es que con el adulto mayor, cuando tiene dolor por su artrosis, no, eso es normal, dicen, ¿no? Hasta los mismos colegas dicen, no, eso es normal, está viejo, que tiene que dolerle, ¿no? Eso es lo que dice, hasta la misma familia, ¿no? Hasta los mismos colegas. Ya, pues, ¿qué quiere? Está viejito, tiene que dolerle algo, ¿no? Eso no es normal. Se olvida de las cosas. No, está viejito, ¿qué quiere? Eso no es normal. Se olvida de las cosas, no es normal. Entonces, muchas veces los pacientes adultos mayores ya tienen cierto deterioro cognitivo, pero la familia no se da cuenta. Lo que pasa es que, por ejemplo, una demencia tipo Alzheimer, lo primero que toma es la memoria reciente y lo que toma al final es la memoria retrógrada. Entonces, estos pacientes con Alzheimer te hablan siempre de lo mismo de lo anterior, o se acuerdan de todo de cuando eran chiquitos, cuando vivían con sus padres, con sus abuelos, ¿no? Y tú vas a la consulta y preguntas cómo está con su memoria, te dicen, no, doctor, ¿sabe qué va a tener demencia? Mi papá tiene una memoria de elefante, dicen. Se acuerda de cuando estaba niño, de cuando tenía 5 años, de cuando iba al monte. Sí, pero ¿y se acuerda dónde deja el celular? ¿Se acuerda qué comió en la mañana? Nada. Entonces a veces la familia no identifica las cosas. Entonces se dan cuenta cuando ya el abuelito, ¡pum!, se perdió. Se perdió. O comienza a ser ya más repetitivo los olvidos, ¿no? A veces dejan la cocina entre... Entonces, como estamos en una época donde todo el mundo trabaja, el nieto estudia medicina, no tiene tiempo para nada, la nuera trabaja, el hijo trabaja, y a veces la abuelita se queda en la casa y la que cocina, ¿no? Y se dan cuenta cuando la abuelita dejó el gas abierto, cuando dejó el celular en la refrigeradora o la cartera en la refrigeradora, ¿no? Entonces, muchas veces la familia se da cuenta cuando ya el deterioro cognitivo ya es entre moderado a severo, ¿no? Entonces ahí es donde recién dice, ah, no, sí, doctor, no se acordaba de lo reciente, se acordaba de lo anterior. A veces también es por un tema de negación, ¿no? A veces, quién quiere que te digan que tu familiar está demenciado, ¿no? Pues está demenciado. Ese es el tema, ¿no? Básicamente. Y también hay que ver las relaciones con el entorno, ¿no? Con los demás, ¿no? La parte social, ¿no? La parte social que es importantísima también para la toma de decisiones. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No,
A ver. La capacidad funcional, el declive múltiple de órganos y sistemas, o sea, a ver, que yo tenga, por ejemplo, una falla cardíaca, que tenga un EPIC, un EPOC, o que tenga una artrosis severa que me limita mi capacidad de deambular, todos esos me van a llevar a la disminución de la función física. Si tengo falla cardíaca, me voy a agitar y no voy a caminar mucho. ¿Qué pasa cuando no se utiliza algo? Cuando yo no utilizo el músculo para deambular, se va a atrofiar, voy a perder la masa muscular. Igualito cuando tengo una enfermedad pulmonar, no deambulo mucho porque me agito, tengo disnea. O cuando tengo una artrosis severa de rodilla, de cadera, donde ya no camino, el paciente camina poquito porque el dolor es intenso, le limita su capacidad para deambular. Entonces todo eso afecta su capacidad funcional, ¿no? Y eso lo lleva a la dependencia. ¿No? Entonces, los niveles de la capacidad funcional, por ejemplo. Primero, tengo que hacer, por ejemplo, para identificar, por ejemplo, la capacidad funcional, también tengo que hacer algunas pruebas, por ejemplo, la prueba de velocidad de la marcha, ¿no? Hago que el paciente camine y mido el tiempo que se demora hacer el tramo que le he indicado, generalmente de 3 metros. Entonces, ese tiempo me va a decir si ese paciente tiene fragilidad o no, ¿no? También tengo que evaluar la parte de las actividades instrumentales, ¿no? Y las actividades básicas. Evaluando eso puedo determinar si ese paciente va a ir a la dependencia o no. ¿Ya? La valoración funcional es fundamental para el diseño de planes de atención geriátrica individualizada, ¿no? Sobre todo la rehabilitación, porque si yo veo que es un paciente que no tiene fuerza muscular, no tiene fuerza muscular central, ¿no? Tengo que mandar al rehabilitador y va a evaluar, va a trabajar en lo que es ganancia de fuerza muscular, equilibrio y todo. También es un predictor de mortalidad e incapacidad. Para nosotros, que hacemos bastante hospitalización y vemos pacientes crónicos con enfermedad avanzada, la capacidad funcional está directamente relacionada con mortalidad. Cae la capacidad funcional, aumenta el riesgo de mortalidad. Cae la parte funcional, riesgo de mortalidad. ¿Ya? Pesquisaje de alteraciones del estado de salud con fines preventivos, ¿no? El deterioro funcional está asociado pues a mayor mortalidad, institucionalización, hospitalización, incapacidad y utilización de los servicios sanitarios. Lo que les decía, ¿no? Las actividades básicas de la vida diaria, las actividades básicas, alimentarse, bañarse, vestirse, el aseo personal, continente, el uso de los servicios higiénicos, ¿no? Instrumentales, usar el teléfono, ir de compras, preparar los alimentos, cuidar la casa, lavar la ropa, uso de transporte, ¿no? Ser responsable en su medicación, el uso del dinero. Y también hay actividades más avanzadas también, ¿no? Pero bueno, solamente veamos las básicas y las instrumentales. Estas son las avanzadas. Bueno, las avanzadas también son importantes, ¿no? Por ejemplo, el adulto mayor hace actividad de ocio y su tiempo libre, no se va a correr, qué sé yo, se va a pescar. No, bueno, acá no tenemos muchas actividades de eso, ¿no? Como en otras partes del país, ¿no? Acá el abuelito tiene que seguir trabajando porque si no se muere de hambre, ¿no? La gran mayoría de los adultos mayores tienen que seguir trabajando porque si no, no comen. No es la realidad, por ejemplo, de otros países, ¿no? Que el adulto mayor a partir de los 65, 70 años ya tienen actividad de ocio, se van a pescar, qué sé yo, se van a las montañas. Acá no, ¿no? Las actividades religiosas, actividades de socialización, actividades física y deporte, cuando están al cuidado de otras personas, también trabajos, encargos, transportes, viajes, ¿no? Esas son las actividades avanzadas.
Las actividades instrumentales, como le dije, se realiza a través del índice de Lowton y Brody, ¿no? Que tiene 8 actividades, ¿no? Basta que una de esas esté tomada, ¿no? Basta que una de esas esté tomada para que el paciente sea considerado como frágil. Las actividades básicas, como le dije, la escala de Katz, el Bartel, de autocuidado de Kenny y también de la Cruz Roja. ¿Cuáles son las más utilizadas? Estas dos. ¿Cuál me parece mejor a mí? Para mí, podemos estar en desacuerdo con todos los geriatras. Para mí, Bartel. Para mí. Bartel te da un puntaje que dice este paciente tiene 60 sobre 100, 80 sobre 100, y tú a partir de ahí puedes ir planeando tus estrategias para ir mejorándolo y puedes ir midiendo. Ya este mes tuvo 80, el otro mes tuvo 90, de acá de 3 meses llegó a 100. En cambio, CAT no, CAT es más rígido. Lo hace, no lo hace, lo hace, no lo hace, lo hace, no lo hace. Y no puedo evaluarlo, no puedo hacer un seguimiento. Esto. La importancia de las actividades básicas de la vida diaria. Cuando yo detecto, por ejemplo, que tiene problemas en la utilización del baño, su aseo personal, de su vestido, su alimentación, eso es como lo mejoro con terapia ocupacional. Si tiene problemas en la movilidad, deambulación, el uso de escaleras, fisioterapia, ¿no? Terapia física para que le ayude a ganar masa muscular, fuerza muscular y equilibrio. Y si es continente, urinario y fecal, estudio y tratamiento médico de enfermedad. ¿Estudiar por qué? Acuérdense que las mujeres tienen distopias genitales, ¿no? Porque han tenido pues 2, 3, 4 hijos por parto vaginal. Los varones, hipertrofia benigna de próstata, cáncer de próstata. Entonces, todas esas cosas se tienen que estudiar porque es incontinente el paciente. Con respecto a la parte mental, ya les había comentado que debemos evaluar dos situaciones. Lo que es dos situaciones, lo que es la parte cognitiva y la parte emocional. La parte cognitiva, ver si el paciente tiene deterioro cognitivo. Ahora, el deterioro cognitivo no es un diagnóstico, muchachos. El deterioro cognitivo es una condición. Yo puedo tener un deterioro cognitivo leve, moderado o severo. Pero eso no es un diagnóstico, no tiene código CIE-10. Es una condición. Y como yo tengo esa condición de tener un deterioro leve, moderado o severo, tengo que pensar y decir, este abuelito tiene deterioro cognitivo. Entonces, ¿qué tengo que descartar? ¿Qué patologías tengo que descartar? Que no sea una demencia de fondo, que no sea un hipotiroidismo, que no sea una déficit de vitamina B12, ¿no? A veces hasta pacientes cirróticos me han pasado como deterioro cognitivo, ¿no? Que no sea una depresión de fondo que me está simulando una demencia. Entonces, todas esas cosas se tienen que descartar. Y por eso, miren cuántas cosas tengo que descartar en la evaluación mental, ¿no? Que se escapan a la evaluación clínica regular que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la parte mental. Y la parte emocional, determinar si ese paciente pues tiene depresión o no. ¿A través de qué? A través de la escala de Yesavage. Yesavage es una escala preparada especialmente para adultos mayores. Preparada para ellos. Solamente para ellos. Hay un Yesavage de 30 preguntas, de 15 preguntas y un Yesavage de 5, ultra corto, para determinar si el paciente tiene depresión.
con respecto a la parte mental, ¿no? Entonces, ¿se entendió más o menos la parte mental? ¿Qué es lo que tengo que descartar? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? Creo que ninguna, doctor. Muy bien. ¿Se entendió, no? ¿O no entendieron nada? ¿Se entendió? Sí, doctor. Entonces, es lo que ya les dije, ¿no? El estado cognitivo, ¿no? Un estado confusional, puede ser una demencia, un deterioro de la memoria, cambios asociados al envejecimiento. Acuérdense, dentro de demencias hay más de 100 tipos de demencia, ¿ya? Las más comunes son pues la enfermedad de Alzheimer, las vasculares, las frontotemporales, por cuerpos de Lewy, que son las más comunes, ¿no? Las que generalmente podemos llegar a un diagnóstico. Entonces, el estado afectivo es ver si el paciente tiene depresión o ansiedad, ¿no? ¿Cómo hago yo la valoración del estado mental? Por métodos directos e indirectos, ¿no? Métodos directos mediante la historia clínica, ¿no? La observación del comportamiento, la exploración física, neurológica, la aplicación de cuestionarios. Acá puedo aplicar, por ejemplo, el Pfeiffer, que es de 10 preguntas. Todos estos son instrumentos de screening para ver si tiene deterioro cognitivo o no. El Pfeiffer, el Mini-Mental o Holstein, el Mini-Cog, la prueba de reloj, todos estos instrumentos, ¿no? Y los métodos indirectos son los realizados al familiar o al cuidador, ¿no? Yo le pregunto cómo se comporta, cómo estuvo, se olvida las cosas. Muchas veces, como le digo, la familia no acepta y dice, no, doctor, mi papá tiene una memoria, ¿no? Pero ahí tienes que irte ganando la confianza para hacerlo. Porque tú le haces la prueba y ves que el abuelito, un deterioro cognitivo moderado a severo, ¿no? No es un diagnóstico, sino, claro, el deterioro cognitivo, como le digo, no es un diagnóstico, es una condición, ¿no? Entonces, como tiene esa condición, hay que buscarle no solamente demencia, porque ¿quién me puede producir deterioro cognitivo? Me puede producir deterioro cognitivo la demencia, y toda la forma de la demencia, la vascular, la de Alzheimer, la frontotemporal, la por cuerpos de Lewy, todas ellas me pueden producir deterioro cognitivo. Pero ¿quién más me puede producir deterioro cognitivo? El hipotiroidismo, la depresión en sí, déficit de vitamina B2, todos ellos me pueden producir deterioro cognitivo. Y dice, el 72 y el 80% de los casos de déficit, sobre todo leves, a este nivel pueden pasar desapercibidos. O sea, 80% de los vuelos pasan desapercibidos. Cuando yo hago una entrevista neuropsicológica a un paciente, pues tengo que tener algunas condiciones, ¿no? Hay algunos test que tienen ciertas condiciones especiales donde se pueden regular por el nivel educativo, todas estas cosas de los pacientes, porque muchos de nuestros pacientes son, ya no hay muchos, antes habían más, analfabetos, ¿no? La mayoría, bueno, ya al menos sabe leer, escribir, sumar, ¿no? Pero siempre hay cosas que influyen durante estas pruebas, ¿no? Puede influir, por ejemplo, en el rendimiento de los niveles de estudio, su profesión anterior, capacidad auditiva y visual, la edad, el consumo de fármacos, o el consumo de alcohol o tóxicos. Hay que ver también los antecedentes de enfermedades neurológicas, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente tiene síntomas neurológicos, por ejemplo, si el abuelito dice, no, mi papá tuvo un accidente cerebrovascular hace como 4 años,
Pero doctor, no quedó bacán, ¿ah? Con rehabilitación. Pero hace la prueba y cae. Entonces, pero ahora se está olvidando de las cosas. Eso me apunta más a que es una demencia de tipo vascular, ¿no? Secundaria al infarto cerebral o a la hemorragia cerebral que tuvo. Como les digo, hay múltiples instrumentos, ¿no? El cuestionario del SPMSQ de Pfeiffer, que es de 10 preguntas, el Mini Mental, ¿no? La escala de Blase, el Clínica Dementia Writing, que también se utiliza. O sea, hay múltiples escalas. El test de reloj, el mini coc, hay múltiples pruebas. Lo ideal es que las pruebas que ustedes utilicen la conozcan al revés y al derecho, ¿no? La conozcan al revés y al derecho y sepan cuáles son sus fortalezas y sus debilidades de esa prueba. Y con respecto a la parte afectiva, acuérdense que los adultos mayores no son como las personas jóvenes. Por ejemplo, a uno de ustedes le deja el novio y la novia, se encierran, se van a tomar con los amigos, se ponen a llorar en la cantina, quieren ahogar las penas. En cambio, un adulto mayor no es así. El adulto mayor cuando hace depresión, generalmente es aquel paciente adulto mayor irritable, que se irrita de todo, se molesta de todo, contesta mal, bastante irritable. Muchos de ellos somatizan, les duele todo el cuerpo, les duele todo el cuerpo. Duele, quejan de dolor. Lo otro es que se aíslan, ¿no? Si por ejemplo salía a visitar o se iba a la plaza a reunirse con los amigos, a jugar ajedrez, qué sé yo, ya no quiere salir, se aísla, para renegón, molesto. Doctor, mi papá es demasiado renegón, ahora último, más renegón, puede ser depresión. Entonces se aísla, somatizan, se vuelven irritables, a veces hay la habilidad emocional. Entonces, es frecuente esto en los adultos mayores. Se dice que hasta un 60% de los adultos mayores en el país tienen depresión y que no han sido identificados adecuadamente. Entonces, para esto nosotros tenemos un test que es el test de Savage, que nos da una idea más cercana si el paciente tiene riesgo alto o no de depresión. Entonces, para nosotros poder iniciar la medicación. Pero no solamente es medicación, acuérdense que en la depresión también hay terapia cognitivo-conductual. Este sería Savage, para que lo conozcan. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Están o ya se quedaron dormidos? Hola. Doctor, una pregunta. Dime. Esto es Dime. para solo los ancianos, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo llegase a tomar un adulto joven o de 40 años Puede y que como, te salga positivo, pero fue creada básicamente para los adultos mayores, porque las preguntas están dirigidas a los síntomas que presentan el adulto mayor. Por ejemplo, si tú te das cuenta cómo está con su humor, si está renegón, qué expectativas tiene de la vida, si tiene temores o no tiene temores. Está dirigida más o menos, o está dirigida más a la sintomatología que el adulto mayor presenta. Acuérdate que la depresión, como le dije, no es como la del adulto joven, no es como es muy distinta, ¿no? Se aíslan, irritables, somatizan, la habilidad emocional, todas esas cosas, ¿no? Ansiedad, angustia, desesperación, ¿no? Puede que salga positiva en una persona más joven, ¿no? Pero realmente no tiene la validez eh, como lo tendría en un adulto mayor, porque esta sí fue creada estrictamente para los adultos mayores. gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Preguntas? Preguntas o callen para siempre. Bueno. Y por último, la evaluación social. La evaluación social es importante. Por ejemplo, yo tengo un paciente oncológico. Los cánceres que más o menos, los cánceres que en los adultos mayores que hay cierta posibilidad de mejoría, son los linfomas. Ustedes saben que los linfomas siempre hay un gran margen de posibilidad de, si no de curar, de mejorar su expectativa de vida. Pero ¿qué Doctor, pasa? ¿qué linfoma se refiere a linfoma Hodgkin o no Hodgkin? No, en general, ¿no? En general, en general. No, en general estoy hablando, ¿no? Dentro de las neoplasias, los linfomas son los que tienen mayor posibilidad de reversión, ¿no? Y si no lo podemos curar, la expectativa de vida podemos mejorarla. Si tenía una expectativa de 6 meses, puede durar años, 2 años, ¿no? Con quimioterapia. ¿Por qué les digo esto? Porque, a ver, les pongo dos casos. Tengo un abuelito con linfoma, un abuelito A, un abuelito B. El abuelito A tiene pensión, tiene hijos, los hijos se ayudan, coordinan entre ellos, tiene su esposa, no tiene depresión, no tiene deterioro cognitivo, tiene una red de soporte familiar muy buena. Es un linfoma, necesito darle quimio. Tengo por este lado otro abuelito, igual que el señor, tiene deterioro cognitivo, tiene depresión, vive con otra abuelita como él, los hijos no están acá, están fuera, están en provincias, nadie se hace cargo, viven solos, les ayuda a la vecinita hasta donde puede. Y la decisión es, ¿le das o no le damos quimio? ¿A quién le darían quimio y a quién no? ¿O lo pensarían en algún momento? ¿A quién le darían, a quién no? ¿Están ahí o se fueron? Pero doctor, pero el deber del médico no es darle quimioterapia a los dos, del oncólogo, prescribirle a los dos pacientes. Por eso la pregunta es, ¿a quién le darían? ¿Le darían a los dos? Los dos requieren. Este tiene una red de apoyo familiar, tiene hijos que están ahí, este vive solo con otro viejito. No tiene soporte familiar. Saben que las quimioterapias, después de las quimioterapias, tú sabes que los pacientes necesitan gran soporte. O sea, muchas veces para dar terapia sistémica hay que llevarlo al paciente al hospital una vez a la semana o 3 veces por semana, ¿no? Que los llevan en taxi, ¿no? Bueno, este abuelito de este lado podría ser porque tiene sus hijos, ¿no? Este abuelito que vive solo, que vive con otro viejito, ¿ustedes creen que se le daría? Muchas veces, lo que hemos visto, porque a veces tenemos reuniones con los oncólogos, porque estamos empezando a hacer VGI oncológico, ¿no? Más o menos muy parecido al VGI de este, que es el VGI oncológico.
cuando no tiene soporte familiar a veces lo limitamos, porque en vez se ha visto que en vez de ser beneficioso, empeoramos la situación porque el abuelito sale con náuseas, con un montón de cosas y no hay quien le dé los soportes. Ese abuelo a las 2 o 3 semanas está entrando por emergencia por un cuadro infeccioso. En cambio, ese no. Entonces, le estoy dando así un ejemplo para que vean cuán importante es la parte social también para tomar una decisión. No es, o sea, sáquense de la cabeza que porque tiene linfoma y este tiene linfoma igual, le vamos a dar la misma terapia. Sí, debería darse, pero este no tiene ningún soporte, pues. Encima está demenciado, encima tiene depresión, vive con otra abuelita demenciada. ¿Será beneficioso darle quimioterapia? Esa es la pregunta que les dejo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que yo les pongo para que ustedes vean cuán importante es la parte social también para tomar decisiones con respecto a los pacientes. De repente ahorita no lo entiendan, ¿no? Porque ustedes están solamente en lo clínico. Tiene FA, el chatbot es mayor de 3, hay que anticoagularlo sí o sí. Pero también hay situaciones en las cuales es más riesgoso anticoagular a un adulto mayor, así sea su chatbot por encima de 3, ¿no? Por eso para que ustedes comiencen a rebobinar y vean las diferentes situaciones. Por eso no solamente es importante la evaluación clínica, como le digo, ¿no? La parte funcional. Un abuelito, por ejemplo, que tiene FA, chatbot mayor de 3, tengo que anticoagularlo. Este abuelo, su capacidad funcional normal, tiene soporte familiar, no tiene demencia, no tiene nada. Este abuelo B, igual, FA, tiene cierto deterioro cognitivo, tiene depresión, tiene riesgo de caída, se para quiñando 2 o 3 veces por semana y vive solo con otro viejito. ¿Quién tiene más riesgo de que sufra, por ejemplo, una hemorragia anticoagulado? ¿Este o este? El adulto que está solo, doctor. Y que tiene riesgo de caída. De caída. Entonces, ¿será beneficioso anticoagular a ese adulto mayor? Porque estos son los adultos mayores que llegan, que han estado anticoagulados, llegan hay veces con hemorragias, porque nadie los trajo para que puedan valorarse su INR, o como se paran, nadie se evaluó que tiene riesgo de caída, que el abuelo se para quiñando todas las noches. Entonces, todas esas cositas que parecen tonterías, lo que pasa es que nuestra visión todavía está en la parte clínica. No, lo clínico manda, ¿no? Es igual el cardiólogo dice, no, es FA, FA. Ya pues, ya está bien, es FA. Pero tienes que evaluar las diferentes condiciones. Pues un adulto mayor no es una persona joven. Todos los estudios en anticoagulación es en personas menores de 50 años. No en las personas de 70, de 80 años. Entonces, tienen que ir viendo. Yo sé que ahorita, no, el doctor está hablando tonterías. No va a salir del curso. Pero bueno, poco a poco van a ir entendiendo. ¿Alguna pregunta? Doctor, ahí, a pesar de que usted menciona, ¿no?, que deben, de acuerdo a evaluar a la evaluación, ¿no?, de acuerdo a los 2 casos que usted ha presentado, al viejito, digamos, que está solo, ¿qué otras, no sé, medidas, aparte de no darse, se le puede dar, ¿no? Porque como ética profesional, ser médico es salvar la vida, ¿no? O sea, lo que tiene, por eso, o sea, riesgo-beneficio. ¿Cuánto de riesgo tiene que este paciente, en vez de mejorarlo, a la semana lo traiga porque ha hecho un hematoma subdural, porque se cayó o comenzó a sangrar, ¿no?, espontáneamente? El riesgo-beneficio, ¿no? A veces tenemos que determinar, bueno, mejor a él lo antiagregamos, ¿no? Y ya no lo anticoagulamos.
porque el riesgo va a ser mucho mayor a que el paciente sangre, ¿no? Entonces, sí, le doy la anticoagulación, pero ¿de qué sirve, pues? Porque a los 15, 20 días viene con una hemorragia. ¿Lo ayudé o lo empeoré? ¿Lo ayudé, Fanny, o lo empeoré? No, doctor, lo empeoró, pues, ¿no? Lo que pasa es que se tiene que hacer una buena evaluación, ¿no? Y conversarlo, ¿no? Por eso es interdisciplinario, conversarlo. ¿Qué opinas tú? Yo le doy mi punto de vista al cardiólogo. Está demenciado, tiene deterioro cognitivo moderado, vive con otra viejita, no tiene soporte familiar, tiene riesgo de caída, el abuelo se cae 2 o 3 veces por semana. La decisión. Mi parte, yo no lo anticoagulo. ¿Qué opinas tú? No, hay que agregarlo. Porque si lo anticoagulamos, ese paciente tiene más riesgo de complicaciones, mayor complicación que un beneficio. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta más? Bueno, generalmente nosotros utilizamos la escala Gijón, ¿no? Que tiene que ver con los aspectos del entorno, de las condiciones de vida, las relaciones de convivencia, la atención con el cuidador principal, la economía, los ingresos, todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas parecen mentira. O sea, lo que quiero que entiendan es que no es, o sea, tan importante como la parte clínica, es la parte funcional, la parte mental, cognitiva, emocional y social. Todas tienen un peso. Esta es la de Gijón, que ve la vivienda, la situación económica, los apoyos de las redes sociales, las relaciones sociales y la convivencia, ¿no? Y este es un poquito de la valoración nutricional, que el MNA, que es el Mini Nutritional, que está hecho por Nestlé, que fue también elaborado exclusivamente para los adultos mayores, tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 98%, y tiene un valor predictivo del 97%. ¿No? Acá me determina si el paciente pues tiene desnutrición, riesgo de desnutrición o no tiene desnutrición. ¿Ya? Entonces me ayuda bastante para eso. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Eso es todo con respecto a BGI. ¿Alguna pregunta? Creo que ninguna. ¿O entendieron o no entendieron nada? Una de dos. ¿Qué será? Son Profesor, 12, ¿no? profesor, en el caso que dijo el abuelito que tenía linfoma, los dos casos, y el abuelito que tenía también cursaba con demencia, mm, si no le daba quimioterapia, ¿qué otro tratamiento le daba entonces? No, por eso te digo, o sea, muchas veces esas cosas lo tenemos que conversar con los oncólogos, ¿no? Que ellos son los que lo determinan. A veces le dan tratamiento por vía oral solamente, ya no le dan tratamiento sistémico, o le damos la quimioterapia ya no al 100%, sino al 50 o 75%, ¿no? Son otras alternativas, otras salidas que hay que darle, ¿no? Igual que el otro abuelo, no lo anticoagulo, pero lo antiagrego, ¿no? Entonces trato de minimizar el impacto del tratamiento en el paciente. ¿Me entiendes? O sea, no es que yo le quito, ya no le doy. No, no es así. Tengo que buscar una alternativa de tratamiento para ese paciente. Ya decimos no, sí o sí tiene que recibir tratamiento sistémico. Bueno, entonces darle tratamiento al 50% o al 75%, porque ese abuelo no te va a aguantar. Porque también tenemos que valorar la parte nutricional. Si es un abuelo que no tiene soporte familiar, no tiene
no tiene ingresos, no tiene trabajo, ¿cómo creen que esté realmente en la parte nutricional? Venida menos, ¿no? Entonces no solamente es no solamente es lo social, ¿no? Es todo en conjunto lo que ya he dicho. Lo funcional, lo mental, lo cognitivo, lo emocional, lo nutricional. En base a eso se toma la decisión. Le das quimiosistémica. Sí o sí tiene que recibir quimiosistémica. Pero darle el 50% porque no te va a soportar eso. O darle quimio por vía oral. Entonces ya se conversa con el oncólogo y él determina qué le va a dar, porque es paciente del oncólogo, ¿no? Yo solamente le doy mi punto de vista y mi evaluación. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, profesor, y el oncólogo está en la obligación de acatar lo que usted dice, lo que dice el geriatra o no. Es su decisión de él. Yo le doy mi punto de vista. Nunca hemos tenido problemas, al menos en el hospital no ha habido problemas, ¿no? Porque, bueno, ellos también ya tienen experiencia, porque esos pacientes van mal, muchas veces van mal, no van bien, van mal. Ujú. En otros hospitales no sé cómo será. Si voy al INEN a decirle eso, pues te apuesto que el INEN no va a querer, ¿no? Lo malo que en los sitios que son así muy cerrados, solamente tienen un punto de vista, la evaluación clínica, ¿no? Y de ahí no salen. Quizás para un paciente adulto joven la valoración clínica sea lo suficiente, ¿no? Está fuerte, un paciente joven, pues, pero en un viejo no se puede solamente la valoración clínica. ¿Alguna pregunta? Pregunta, muchachos. Pregunta, muchachos. ¿Ninguna? Doctor, eh, ¿la valoración nutricional está dentro del aspecto sociofamiliar o es No, 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 aparte? no, esa parte, esa parte, no nutricional. No nutricional es aparte. Para eso se utiliza el MNA, el Mini Nutritional Ok, Assessment. doctor. Bueno, muchachos, ¿no hay más preguntas? A ver. Bueno, ya no hay más preguntas, ¿no? Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Mi grupo, ahí dentro del Teams hay una carpeta que hice práctica doctor Sánchez. Hay unos archivos ahí, no sé si lo logran ubicar. Ah, no, yo no les he agregado a ese grupo, la doctora abrió un canal y el doctor abrió otro canal, ¿no? Sí, ¿Dónde exactamente, doctor? Eh, en lo que abrió el doctor Jaime. A ver. ¿Me puede dar su nombre, su código, por favor, de los que... A ver. ¿Me pueden dar su código los chicos que están en mi grupo?